Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros senadores. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al cierre del segundo trimestre de 2012, el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a la cantidad de 404,409.5 millones de pesos. El crecimiento que este endeudamiento ha tenido a lo largo del actual sexenio, en términos relativos, es del 153%, y comparado con el que tenía al inicio del sexenio de Vicente Fox, es de 346%. En otras palabras, el crecimiento de la deuda se ha desbordado a lo largo de los años. Permítame señalar, compañeras, compañeros, algunos datos que ilustran a la perfección lo anteriormente expresado. De 2008 a 2009, esta creció en casi 50,000 millones de pesos. De 2009 a 2010 aumentó en más de 60,000 millones de pesos, y para el ejercicio 2010-2011 se disparó el endeudamiento con más de 76,000 millones de pesos. Por otra parte, resulta altamente significativo que el 58% del total del monto adeudado corresponda a compromisos con la banca comercial, representando una cantidad de más de 234,418 millones de pesos, mientras que solo el 22% lo absorbió la banca de desarrollo, con un monto superior a los 89,500 millones de pesos. El 15% a emisiones bursátiles con algo más de 59,000 millones de pesos, y el 3% a fideicomisos con una cifra superior a los 13,748 millones de pesos, y el 2% restante a otras fuentes de pago, significando poco más de 7,554 millones de pesos. En términos de las garantías de los endeudamientos, encontramos que la mayor presión está sobre las participaciones estatales. El 82% de todo el endeudamiento, es decir, más de 332,500 millones de pesos, está garantizado con ellas. Otro 17% de lo que se adeuda, es decir, más de 67,847 millones de pesos, está garantizado con ingresos propios. Estos datos, compañeras, compañeros senadores, significan serias desventajas para los contribuyentes, ya que los gobiernos estatales que sigan esta ruta de endeudamiento tendrán que crear forzosamente nuevas cargas de aplicación local, incrementar las cuotas de los impuestos, productos, aprovechamientos y demás instrumentos recaudatorios locales existentes para poder cumplir con sus responsabilidades. Un caso concreto sería la tenencia vehicular. Del total del endeudamiento, el 79% corresponde a los gobiernos estatales, el 7,6% organismos estatales, lo que en su conjunto nos da el 87,5%, mientras que a los municipios les corresponde el 11% y a los organismos municipales el 1,5%. El promedio de la tasa de interés nominal anual de endeudamiento al 30 de junio del 2012 era del 6,3%, lo que significa que las entidades federativas estarán pagando el presente año, solamente por servicio de la deuda, un estimado cercano a los 25,478 millones de pesos. Es precisamente en los estados donde se encuentran los montos de endeudamiento más elevados y, por lo tanto, donde encontramos las tasas de interés más altas. Otro indicador que es sumamente preocupante corresponde al promedio de vencimiento de las obligaciones. En el año 2001 este era de 9,6 años. Para el año 2006 había disminuido a 9,1 años, y para el último día de junio del presente 2012 correspondía a 14,9 años. De lo anterior, se puede colegir el riesgo de que ciertas administraciones estatales recurran a un endeudamiento cada vez mayor, toda vez que la responsabilidad de pago recaería en los siguientes gobiernos.
El tema de las participaciones comprometidas en garantía de los endeudamientos, tenemos que la relación entre las obligaciones financieras y las participaciones en ingresos federales por entidad federativa llega al 80.1%, lo que representa un foco rojo que no ha sido materia de estudio y que, de no ponérsele la atención inmediata, podría amenazar la viabilidad de las finanzas en varios estados, toda vez que las participaciones son la principal fuente de recursos para respaldar el gasto corriente. A la fecha, solamente en 8 entidades federativas la relación entre obligaciones financieras contra participaciones federales es inferior al 40%. En 3 estados la relación es superior al 70%. En 5 de nuestras entidades superan el 100% y en un estado supera el 200% y en otro está prácticamente encima de los 300%. No omitimos, compañeras, compañeros, mencionar que en el periodo 2005 a 2010, la relación de obligaciones financieras contra participaciones incrementó más de 33 puntos porcentuales, tendencia que, de no tomar las medidas necesarias, podría seguir incrementándose. Uno de los aspectos que menos justifica el desbordado incremento en la deuda de los estados radica en el hecho de que el endeudamiento ha seguido a pesar del notable incremento en la cantidad de recursos que se han estado radicando a las entidades, más allá de los correspondientes a las participaciones y aportaciones. Por ejemplo, del 2005 al 2011 se canalizaron recursos adicionales por 915.633 millones de pesos a los estados, entre lo que fue provisiones salariales económicas, convenios de descentralización y convenios de reasignación. En el 2005, los recursos adicionales representaban el 10.8% del total. Para el año 2011 representaron el 15.8% del total canalizado a los estados, es decir, más de 182.570 millones de pesos. Sin embargo, en el periodo de tiempo 2005-2011, la deuda experimentó un crecimiento de más de 165%, es decir, en términos absolutos creció en más de 243.300 millones de pesos. Si ampliamos la visión al periodo 2000-2011, tenemos que los recursos totales asignados a los estados crecieron en términos relativos al 200.5%, mientras que la deuda lo hizo en un 330.7%. Esto nos señala que, aún considerando la inflación acumulada, tenemos una brecha muy grande entre el crecimiento que debieron tener los salarios acorde a la inflación y lo que realmente se pagó por servicios personales. Ante la gravedad de esta situación, compañeras y compañeros, establecemos la urgente necesidad de una reforma en materia de endeudamiento que comprenda los siguientes aspectos. Primero, incrementar el Fondo General de Participaciones del 20 al 22 o quizás hasta el 25% de la recaudación federal participable. De esta manera se inyectarían de mayores recursos a los estados y deberá bajar la necesidad de endeudamientos. Establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos de una entidad federativa se garanticen con recursos del Fondo General de Participaciones, que no deberá ser superior al 50% de lo que se haya recibido por el fondo en el ejercicio fiscal anterior. De esta manera disminuiríamos el riesgo de comprometer la viabilidad financiera de los estados. También proponemos establecer el candado de que la suma general de todos los empréstitos de una entidad federativa se garanticen con recursos propios, no deberá ser superior al 75% de lo recaudado por dichos ingresos en el ejercicio fiscal inmediato anterior. De esta forma, disminuiríamos el impulso de crear más impuestos locales que perjudiquen a los contribuyentes y, al igual que el punto anterior, disminuiríamos el riesgo de comprometer su viabilidad. También proponemos establecer el candado de que solo se permita que una entidad federativa contrate empréstitos con la banca comercial o recurra a instrumentos de bursatilización de deuda cuando la banca de desarrollo no esté en condiciones de cubrir el monto del empréstito solicitado. De esta forma,
se garantizaría que todos los recursos efectivamente se canalicen a construcción de infraestructura o formación bruta de capital fijo, al mismo tiempo que impulsaríamos el relanzamiento de la banca de desarrollo. Finalmente, proponemos establecer el candado de que los plazos de vencimiento de los empréstitos que se contraten en las entidades federativas no sean superiores a los 6 años. Así se garantizaría que no se compromete el futuro de las finanzas estatales y que las acciones de un gobernante en esta materia puedan ser motivo de escrutinio en los procesos electorales inmediatos de su gestión. Senador, le suplicaría que terminara su argumentación. Concluyo, senador presidente. Es así, compañeras y compañeros, por lo anteriormente expuesto y en aras de poner un límite a la actual política de endeudamiento en que están incurriendo los estados, amenazando seriamente su viabilidad fiscal, que proponemos a esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. Es cuanto, senador presidente.